Chagas era un médico brasilero que se encontraba haciendo estudios de malaria y durante sus investigaciones ha encontrado en 1909 en el frotis de sangre de una niña con fiebre este parásito flagelado unicelular, que ha decidido denominarlo Trypanosoma cruzi, en honor de su maestro Osvaldo Cruz. La niña se llamaba Berenice y posteriormente, cuando ella dejó de tener fiebre, no ha tenido ninguna alteración en el frotis de sangre. Sin embargo, la serología para Chagas resultó positiva en 1960. Esta es la paciente que falleció ya siendo anciana por una causa distinta a la enfermedad de Chagas. El doctor Carlos Chagas ha descrito el parásito, ha descrito el ciclo de la enfermedad, así como el vector y los síntomas. Sin embargo, nunca ha ganado un premio Nobel, pero sí lo han reconocido. Él estaba presente en el billete de 10.000 cruzados brasileros, pero no ha tenido mayor reconocimiento a nivel mundial. Y este doctor, Rafael Torrico, ha descrito el primer caso de Chagas en Bolivia en 1943. Se lo conoce como el padre de Chagas en Bolivia. Y bueno, pues esta es una enfermedad que todavía tiene mucha importancia a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro territorio, en América Latina y mucho más en Bolivia y Argentina. Actualmente se sabe que son 6 millones de personas infectadas y la prevalencia anual por cada 100 personas, vean ustedes que varía mucho de un país a otro, pero la tasa más alta está precisamente en nuestro territorio, con una prevalencia de 6 pacientes por cada 100 personas infectadas por Chagas. No necesariamente con cardiopatía chagásica, ni con daño digestivo ni neurológico, pero sí están infectados por Chagas. Y este es el vector en nuestro medio, el Triatoma infestans, o conocido como vinchuca. Pueden ver que existen muchas variedades de triatómidos que cambian, ¿no?, según la región. En Sudamérica y en Bolivia es el más frecuente, Triatoma infestans, pero en Centroamérica, Triatoma dimidiata es el vector identificado. Y la gente tiene diferentes denominaciones para el vector según el país. En nuestro país, en Argentina, en Chile y en Uruguay, lo conocemos como vinchuca. También por regiones del oriente se lo conoce como uluchi, timbucú. En Brasil, barbeiro se llama, en Colombia, pito, en México, chinche besucona o chinche hocicona y así. Tiene diferentes denominaciones según el país donde ustedes se pueden encontrar. Y este es el ciclo del parásito. Podemos ver que el vector, la vinchuca, ingiere sangre y al mismo tiempo defeca. Y por medio del rascado es que los parásitos de las heces ingresan al torrente sanguíneo del huésped. Una vez que ingresa el parásito, se va a alojar dentro de las células, pierde su flagelo y aquí es que se conoce como amastigote. Dentro de las células se replica rápidamente y posteriormente rompe estas células formando vesículas y es liberado hacia la sangre en forma de tripomastigote. Nuevamente viene un nuevo vector, ingiere la sangre y el tripomastigote se diferencia en el intestino medio y posterior del vector como epimastigote, que es la forma en la que va a infectar el epimastigote. Y así es como se repite el ciclo. Una vez que pasa la picadura, existe un periodo de 1 a 2 semanas de silencio sintomático, no hay generalmente ningún síntoma, y posteriormente pasamos a la fase aguda, donde podemos encontrar el parásito en un examen de gota gruesa, por ejemplo, también por PCR lo podemos encontrar, y clínicamente pudieran haber algunos datos, como por ejemplo el signo de Romaña, que ustedes ya conocen.
ya no se detecta el parásito en la sangre, pero sí podemos detectarlo por método laboratorial, es decir, por PCR, por ELISA, por HAI. Y pasamos posteriormente a la fase indeterminada. Entre el 20 a 30% de las personas que han sido infectadas van a desarrollar algún tipo de compromiso, ya sea cardíaco, digestivo o neurológico, que vamos a ver más adelante, pero de estos lo que más nos interesa es precisamente la cardiopatía chagásica, ya que va a ser la causante de la muerte en el paciente. No se sabe que la cardiopatía chagásica es responsable de hasta 50,000 muertes anuales. De estos, el 60% fallece por muerte súbita, un 25% por falla cardíaca y un 15% por fenómenos embólicos. La manera de transmisión vectorial es la que les acabo de explicar gracias al ciclo de la vinchuca, sobre todo en sitios con alta incidencia de la enfermedad, donde hay mucha vinchuca, ¿no? Pero existen otras maneras de contagiar la enfermedad. Por ejemplo, vertical, cuando se pasa el parásito de la sangre materna a la sangre del feto por medio de la placenta. Puede ser por contaminación oral también a través de la ingesta de alimentos y bebidas contaminados con heces de la vinchuca. Puede ser por medio de transfusión o por un accidente laboral. Ahora, como les decía, la enfermedad de Chagas se puede dividir en dos grupos, fase aguda y fase crónica. La fase aguda en la mayor parte de los pacientes es inaparente, es decir, el paciente no tiene fiebre, no tiene el signo de Romaña, no tiene nódulos subcutáneos, no tiene absolutamente ningún síntoma. O puede ser aparente con la clínica que ya hemos hablado. Y posteriormente la fase crónica, que puede ser indeterminada o desarrollar la fase clínica, que puede ser cardíaca, digestiva o incluso cardiodigestiva. Ahora, se ha descrito también compromiso de otra índole, no solamente cardíaca y digestiva. Hoy en día se sabe que también puede haber compromiso neurológico y tromboembolias, independientemente del compromiso cardíaco. Hay gente que en esfera neurológica desarrolla accidente cerebrovascular con un corazón sano, alteraciones del sistema nervioso periférico, alteraciones visuales o disautonomía, y tromboembolias también en presencia de un corazón sano. De hecho, este artículo publicado recientemente, el año 2025, ha descrito muchos pacientes con eventos cerebrovasculares en enfermedad de Chagas, que han desarrollado stroke criptogénico. Criptogénico quiere decir que no se ha determinado la causa del stroke, ¿no? Que es responsable de una gran mayoría de accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué pasaría en el Chagas? ¿Por qué estos pacientes pueden desarrollar accidente cerebrovascular? Primero porque, claro, pueden tener un compromiso cardíaco, un corazón dilatado, aneurisma, trombos dentro del corazón, y esa es una causa más que válida para hacer un accidente cerebrovascular. Sin embargo, hay mucha gente que tiene ACV sin compromiso cardíaco. Entonces, ¿qué estaría pasando? Se sabe que el parásito, al infectar las células, produce una reacción inflamatoria in situ, con liberación de citoquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, y esto hace que haya daño endotelial, por lo tanto el paciente va a tener más predisposición a hacer un stroke. Si no veríamos la célula en un microscopio electrónico, podríamos ver esto. La célula está rota, hay múltiples vesículas que se han roto posteriormente para liberar al parásito, al torrente sanguíneo. Por lo tanto, hay una alteración de la microcirculación acá porque recuerden ustedes que todos los órganos están ricamente irrigados, ¿no? Por los vasa vasorum, por ejemplo, y el mismo corazón, sistema nervioso central, también sistema digestivo, está muy irrigado. Entonces, al haber estas vesículas, estas rupturas, también se altera la microcirculación. Por otra parte, como se lesionan las células miocárdicas, también hay una alteración de la inervación cardíaca, sobre todo parasimpática, porque las células postganglionares parasimpáticas son eminentemente intramiocárdicas y al destrozarse estas células también se ve alterada la inervación del corazón. ¿Cuáles son las características de la cardiopatía chagásica?
Lo más característico en el Chagas es la miocardiopatía dilatada, por si acaso. Entonces, en general, vamos a encontrar una dilatación biventricular, pero sobre todo del ventrículo izquierdo, con alteraciones de la motilidad segmentaria o incluso la presencia de aneurismas con la presencia de trombos. No siempre hay, pero puede haber trombos intracavitarios. Y también la alteración del ritmo. Todo el sistema eléctrico del corazón puede haberse afectado. Por lo tanto, podemos tener enfermedad del nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares, taquicardias supraventriculares como una FA, ventriculares también, etc. Por lo tanto, son 4 las alteraciones características del Chagas, ¿no? Alteraciones del ritmo, alteraciones miocárdicas, fenómenos tromboembólicos y aneurismas. Pero como les decía, lo más característico es el desarrollo de una miocardiopatía dilatada. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a observar cuando hay patología chagásica? En general tenemos bloqueo completo de rama derecha, un bloqueo de la rama derecha, además de un bloqueo fascicular anterior izquierdo, o sea, un bloqueo bifascicular, como podemos observar acá. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Con los criterios habituales que observamos en un bloqueo completo de rama derecha. Es decir, complejo QRS ancho, el eje puede estar desviado a la derecha, y esta imagen de orejitas de conejo, ¿no? En B1, RSR', con la S, con la pancita, aquí en B6. Pero además, gracias al bloqueo fascicular izquierdo, el eje va a estar a la izquierda. Esto es lo característico en un electrocardiograma. Esto ha sido pregunta de examen en los parciales previos, por si acaso. Entonces, ¿cuáles son las características en un electrocardiograma en cardiopatía chagásica? Bloqueo de rama derecha más bloqueo fascicular anterior izquierdo. ¿Listo? Estos 2 fascículos están bloqueados. ¿Y cómo lo encuentro en el electrocardiograma? El bloqueo de rama derecha con el QRS ancho, esta imagen típica, en orejas de conejo, pero además el eje a la izquierda. Así nos damos cuenta del bloqueo bifascicular. Pero como les decía, puede haber múltiples alteraciones en Chagas. Como en este trazo tenemos extrasístoles ventriculares frecuentes, aquí en bigeminismo, aquí un episodio de taquicardia ventricular, vean, complejos QRS anchos, y aquí 5 latidos seguidos, esto ya es una taquicardia ventricular no sostenida. Por otra parte, pausas sinusales, vean una pausa de hasta 6 segundos acá una pausa sinusal mucho más importante, creo que de hasta 15 segundos, o bloqueo auriculoventricular, ¿no? Ven acá el P que conduce al QRS, P, QRS, esta P bloqueada. Otra vez P y su QRS y esta P bloqueada. Esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones eléctricas o arritmias que puede haber en Chagas? La verdad es que de todo. Fibrilación auricular, taquicardia ventricular, bradicardia sinusal, pausas sinusales, bloqueo auriculoventricular, de todo. Aunque esto es lo más característico de Chagas, pero realmente puede haber de todo, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. Y en el ecocardiograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Depende, pero en general suele haber dilatación y disfunción ventricular izquierda con presencia de aneurismas apicales, aunque también pueden estar en la región basal. Pero es mucho más común los aneurismas apicales. Vean en esta imagen con presencia de un trombo dentro del aneurisma. Últimamente se utiliza el strain, que es la deformación global longitudinal, que nos va a mostrar cómo está la motilidad en las diferentes regiones del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho o de las aurículas, depende que estamos estudiando. Este debería ser el trazo normal que ven ustedes aquí, esta línea verde, y todas las regiones pintadas en diferente color, por ejemplo, aquí está la verde, aquí está la amarilla, cada región se representa con un color diferente. Todas las regiones deberían moverse igual que la línea verde, pero podemos ver acá que está totalmente asincrónico. Entonces el strain o deformación longitudinal global nos permite evaluar alteraciones de la motilidad de manera precoz, incluso antes de que haya dilatación o antes de que la fracción de eyección está alterada. ¿Cuál es el tratamiento? 4 pilares de tratamiento para el Chagas.
En primer lugar, el seguimiento y detección de complicaciones, porque un paciente con serología positiva tenemos que detectar a tiempo las complicaciones. Si bien solamente 1/3 de los pacientes, hasta el 30% de los pacientes va a tener alteración cardíaca, tenemos que saberla detectar a tiempo porque en el peor de los casos podría desarrollar arritmias graves o muerte súbita. En segundo lugar, el tratamiento antiparasitario. En tercer lugar, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y cuarto, muy importante, el tratamiento de arritmias. ¿Cómo se hace entonces? Para detectar complicaciones de manera precoz a todos los pacientes con serología de Chagas positiva, vamos a someterlo a una buena anamnesis, examen físico y algunos estudios cardiológicos como electrocardiograma, rayos X, ecocardiograma. Si todo está normal y el paciente no tiene síntomas, bueno, podemos decir que es un Chagas crónico sin patología, o sea, en fase indeterminada. Si encontramos algunos hallazgos patológicos, por ejemplo, en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, vamos a decir que ya hay cardiopatía chagásica, pero hay algunos otros casos que no son tan fáciles de definir. Puede ser que el paciente tenga algún tipo de sintomatología, tenga disnea, tenga dolor de pecho, mareos o desmayos, pero todo está normal al examen físico, electrocardiograma, rayos X, todo normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que completar la valoración con Holter, ergometría, prueba de esfuerzo y otros estudios para realmente descartar o confirmar el compromiso cardiológico, ¿no? Eso en cuanto a esfera cardiológica. Obviamente en esfera digestiva, pues habrá otro tipo de algoritmo que ahorita a mí no me compete. En segundo lugar, el tratamiento antiparasitario. 2 fármacos tenemos disponibles, el benzinidazol y nifurtimox, con las dosis que pueden ver en pantalla si quieren tomarle un screenshot. Esto no se pregunta, la verdad me parece una pérdida de tiempo porque lo podemos googlear en cualquier momento. Pero quiero resaltar que la dosis varía según la edad del paciente, ¿no? En ambos fármacos. ¿En qué tipo de pacientes utilizamos estos 2 medicamentos? En todos los pacientes con serología para Chagas positivo, es decir, hoy día veo en mi consulta a una señora de 45 años con serología de Chagas positivo, ¿le doy benzimidazol o nifurtimox? ¿Valdrá la pena? La verdad es que no. Según las guías, debemos de tratar a los pacientes con Chagas, a aquellos con Chagas agudo, es decir, con el signo de Romaña, o pacientes menores de 18 años, aunque sea crónico, aunque lo haya adquirido a sus 2 años y ahorita el muchacho tenga 16 años, eso ya es crónico, pero es menor de 18 años. Entonces, a ellos sí los tenemos que tratar. Y en otros grupos se ha visto que la eficacia disminuye mucho. Por ejemplo, en infección aguda tenemos una eficacia de la droga del 80 al 100%, entonces realmente vale la pena tratar. Cuando hay infección congénita también vale la pena tratar porque la consideramos como una infección todavía aguda. Cuando se trata a personas menores de 18 años, jovencitos, la efectividad baja al 60%, pero todavía yo creo que es un rango bastante adecuado, por eso es que también hay que tratarlo. A los pacientes ya con cardiopatía chagásica, con el corazón dilatado, con arritmias, con alteración gastrointestinal o con infección por Chagas crónica, pero sin ninguna patología demostrada, no se sabe, no hay evidencia de la eficacia de la droga. Por lo tanto, las guías recomiendan no tratar. ¿Pero por qué? ¿No sería mejor tratarlos a todos y así tal vez nos va mejor en todos y así tenemos menos Chagas, aunque el paciente no tenga síntomas, aunque sea adulto? Eso mismo se han preguntado muchos investigadores. De hecho, este es el estudio Benefit, que ha sido publicado, me parece, el año 2015. En este trabajo han participado varios países, entre ellos Bolivia, también Argentina, Brasil, Colombia y El Salvador. A todos los pacientes chagásicos los han dividido en 2 grupos. Un grupo de 1.431 personas que han recibido benzimidazol y otros 1.423 que han recibido placebo, es decir, nada. ¿Y cómo les ha ido? Vean ustedes que aparentemente ha sido favorable el resultado, pero ha sido un resultado laboratorial. Es decir, evidentemente ha habido negativización de la serología en los pacientes tratados con benzimidazol, independientemente del sexo.
tanto en hombres como mujeres, independientemente de la edad, independientemente de la fracción de eyección, de las alteraciones eléctricas u otras alteraciones ecocardiográficas. Entonces, hasta aquí todo muy bien. Ellos decían que, bueno, hay que tratarlos a todos. Sin embargo, en el seguimiento han visto que clínicamente no ha habido diferencia. Podemos ver que tanto pacientes sometidos a tratamiento con placebo como con benzimidazol han tenido una mortalidad similar, sin una diferencia estadísticamente significativa. Entonces han concluido en que no vale la pena porque no se trata de cambiar el resultado del laboratorial, sino de tratar o de cambiar el resultado clínico. ¿Listo? Tercer pilar, tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo tratamos a estos pacientes con patología cardíaca crónica? Pues lo mismo que en insuficiencia cardíaca de otra causa. En general, hacen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, por lo tanto, los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca también los vamos a utilizar acá, que ustedes recuerdan son los beta bloqueadores, ISGLT2 como la dapaglifosina, antagonistas del receptor de mineralocorticoides y sacubitril y valsartán o ARNI, ¿no? Esto tienen que saberlo porque también ha sido pregunta de examen previamente. Y por último, el tratamiento de arritmias. ¿Y por qué las arritmias? Porque al inicio les había dicho que la mayoría de las muertes por cardiopatías chagásicas son por muerte súbita cardíaca. ¿Y cómo se produce la cardíaca? Precisamente por arritmias. Por eso mueren los pacientes. ¿Cómo tratamos las arritmias? Con fármacos beta bloqueantes de amiodarona, los más utilizados. Sobre todo la amiodarona es el único antiarrítmico que podemos utilizar cuando ya hay cardiopatía estructural. ¿Listo? Si no hay cardiopatía estructural, o sea, en otro tipo de patologías, podemos usar propafenona y otros fármacos, pero en cardiopatía chagásica, isquémica, valvulares, etcétera, solamente la amiodarona, asociado a beta bloqueantes. Y el implante de desfibrilador. Se ha visto que el implante de desfibrilador salva más vidas en cardiopatía chagásica que en otras patologías, ya que tiene mayor tasa de descargas apropiadas. ¿Cuándo indicamos DAI en los pacientes chagásicos? Como en cualquier otra patología, cuando la fracción de eyección es menos del 30%, ¿ya? Aunque el paciente esté bien, aunque acuda a sus consultas, aunque nunca se haya desmayado, fracción de eyección menos de 30% ya es factor de riesgo de muerte súbita y deberíamos considerar el DAI. Por otra parte, paciente que ya ha tenido un síncope, sospechamos mucho que ya ha tenido arritmia ventricular, tiene que ser sometido a implante de DAI. Paciente en el que hemos documentado una taquicardia ventricular con mayor razón y mucho más en pacientes que han sido sobrevivientes de una muerte súbita y han respondido a maniobras de reanimación. Y por último, la ablación, que es un procedimiento invasivo donde se determina cuál es el circuito de la arritmia, sobre todo en pacientes con arritmias ventriculares frecuentes, descargas frecuentes, podemos realizar la ablación. Eso es todo con respecto a patología de Chagas. Ahora vamos a entrar al segundo tema, que son las enfermedades de pericardio.